Bueno, nosotros Las venimos... escucho, háblenme fuerte. Bueno, venimos a hacerle una entrevista sobre el periodo de 1976 a 1983. Tenemos unas preguntas para hacerle. Sí. ¿Sobre? El periodo desde 1976 hasta 1983. Sí. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Podemos hacerle las preguntas? Les pido que me hablen fuerte. ¿Cómo fue el proceso de reorganización? ¿En qué consistía y cuáles fueron sus presidentes? Proceso de Reorganización. institucional del gobierno. Sí. Claro. ¿Ah? Sí. Después de... Porque el proceso militar fue hasta el 83. Sí. Por eso, de ese proceso hablamos nosotros. Bueno, hay que dividirlo. Este proceso hay que dividirlo porque primero se produce en el año 1966. Yo era senador de la Nación, antes del diploma. La revolución que derroca al gobierno del doctor Arturo Illia. La encabezó el general Onganía. Después de Onganía, lo sucede en el gobierno el general Levington, un general puntano, un hombre nacido en la provincia. Y finalmente el general Lanusse, hasta el año 1973. ¿Bien? Del 73 al 76 hay gobierno elegido por el pueblo, gobierno político, y en la provincia de San Luis es elegido gobernador, ¿cómo se llamaba este hombre? Hasta el 76. Y se puede producir después el nuevo golpe militar que pasa a gobernar el país una junta militar integrada por el general Videla como presidente de esa junta, un almirante por la Marina de Guerra y un brigadier mayor por la Fuerza Aérea. Este gobierno gobierna hasta el 83. En el 83 nace un gobierno ya constitucional, es decir, el que marca la Constitución, ¿verdad? Y San Luis, por ejemplo, empieza a gobernar el doctor Adolfo Rodríguez Sá, que gobierna 4 periodos de 4 años, y después lo ha sucedido su hermano, el actual gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, que ya lleva 2 periodos, va a cumplir 2 periodos. ¿Lo han entendido ustedes? Sí. Bien. Bueno, con respecto a la nación, a la Argentina, el Estado de 1976, ¿por qué se produjo? ¿Cuál? El Estado de 1976. Bueno, lamentablemente hay que decir que las Fuerzas Armadas se habían adueñado del gobierno de la nación, ¿sabes? Y en el 76 ellos gobernaba el doctor Cámpora como presidente de la nación, ¿sabes? Y como estaban en desacuerdo, porque ahí es cuando se produce
el choque de los movimientos de grupos que se llamaban montoneros, ¿sabes? Muy agresivos, produjeron una serie de muertes, y ahí se produce el golpe militar y viene el proceso militar encabezado por Videla, que con los mismos métodos que habían procedido los montoneros, procede ellos, es decir, desaparecen todas las garantías y se produce la muerte de muchísima gente joven, ¿sabes?, enrolados en el movimiento montonero. ¿Vamos de acuerdo? Sí. ¿A qué se llamó Guerra Sucia? ¿Ah? ¿A qué se llamó Guerra Sucia? ¿A qué se llamó la Guerra Sucia. A la muerte. La guerra sucia fue de los dos bandos. Primero fue de los montoneros y después fue del gobierno. Una guerra sucia porque un día venían, por ejemplo, le señalaban el caso acá de Mercedes, el caso, por ejemplo, de un profesor de la universidad. Llegaron en la noche, lo sacaron, lo llevaron y lo asesinaron. El caso del doctor Bodo, un profesional también, abogado, que vivía en la calle San Juan. Se le metieron por los fondos. Cuando él se dio cuenta, intentó salir a la calle y cuando salió a la calle lo fusilaron. Es decir, una ráfaga de ametrallador y lo mataron. Es decir, desaparecieron por completo las garantías. No se respetaba ningún proceso legal. Por eso se llamó la guerra sucia. Genocidio, el genocidio. Sí. Genocidio, ¿cómo se llamó? ¿A qué se llamó el genocidio? A ese proceso sucio. A esa falta de respeto a la ley. A la falta de garantías. Porque no existían garantías. ¿Sabes? Hubo muchísima gente encarcelada. Pero fuera de la gente que encarcelada, hubo muchísimos muertos, tanto hombres como mujeres, generalmente gente joven, ¿sabes? Bueno, ¿y por qué se habla de economía imaginaria y real? ¿Economía? Imaginaria y real. Muy sencillo, porque la imaginaria ya lo dice la palabra. Imaginaban un proceso económico así que no era legal, ¿sabes? ¿Cuáles fueron los presidentes demócratas? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los presidentes demócratas? ¿Cuáles eran los presidentes? Demócratas. Es decir, los elegidos por la ley, los elegidos en elecciones, en procesos electorales. Esos son gobernantes demócratas, porque respetan la democracia. Por eso se llama demócrata, porque respetan la democracia. Esos son los procesos, esos son los gobiernos normales, como lo actual. Actualmente el gobierno nacional ha sido elegido por el pueblo. Y los gobiernos de provincia, como las municipalidades, existe Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores nacionales. Existen diputados provinciales, existen consejos deliberantes, todo lo que marca la ley. Y estos tienen un periodo de 4 años, y a los 4 años se renuevan. En cambio, en los regímenes militares no hay periodo, es hasta cuando ellos quieran. Bueno, en 1892 se creó un periodo de creciente agitación, o sea que se creó un periodo de agitación
¿Qué reclamaba la sociedad y qué tipo de movilización hubo? En el 92. Sí, 1892. ¿O puede ser 1982? 92 el proceso de eleccionario normal. Bueno. Primero fue Alfonsín, después Menem renunció a Alfonsín, Menem continuó en el poder y después fue elegido Menem. Bueno. Y después de Menem viene, ¿cómo es? Kirchner. Después viene Kirchner. Bueno. ¿Quiénes formaban parte del partido intransigente? Esa es una división de la Unión Cívica Radical. El radicalismo es un partido tradicional, un partido centenario, y dentro del partido se creó la Unión Cívica Radical Intransigente, cuyo líder fue el doctor Arturo Frondizi. ¿Quién ganó las elecciones de 1983? Menem. Bueno, ahora, ¿cómo estaba? O sea, ¿a qué se refería el conflicto de Chile? O sea, porque había un conflicto con Chile. ¿Cuál era? Bueno, con Chile ha habido varios conflictos. Hubo un conflicto que se resolvió en el canal de Beagle, en el sur. Ellos, una disputa de soberanía sobre los chilenos sostenían, por ejemplo, que en el sur no era el límite natural que hay entre Chile y Argentina, que es la cordillera de los Andes. Y ese conflicto lo resolvió felizmente el cardenal Zamoré. El Vaticano intervino en la solución de ese conflicto y designó al cardenal Zamoré, un cardenal italiano, que vino y logró que los dos gobiernos se pusieran de acuerdo y desapareció el conflicto, ¿no? Bueno. Pero fue por una disputa territorial, es decir, de tierra. ¿Por qué se realizó en Argentina el Mundial del 78? Porque los campeonatos mundiales hay una entidad mayor que se llama la FIFA, que concentra a todos las asociaciones de fútbol de todos los países del mundo, ¿sabes? Y cada 4 años se hace el campeonato mundial en distintos lugares. El último, realizado el año pasado, se llevó a cabo en Sudáfrica. En aquellos años, Argentina se había postulado años antes, porque esto se resuelve con antelación a la fecha del campeonato. Argentina gestionó que se realizara el campeonato en Argentina. Y felizmente se llevó a cabo en el año 72 y triunfó Argentina. Fue campeón mundial del equipo argentino. En ese mundial, ¿cuál era la realidad política? Actualmente. En el 78. Estaba gobernada por las fuerzas militares. O sea, ¿ellos trataban de ocultar algo con el mundial? No creo. El mundial fue una expresión popular, ¿sabes? No lo resolvieron a ellos que se llevara a cabo el campeonato. Los campeonatos mundiales se deciden con mucho tiempo antes.